A todos, a todes, la mayoría me conoce, soy Mariana, y como decía Erika hace un ratito, que es un caserito de las chelas urbanas, que dice que ha habido un cambio generacional porque no conoce a mucha gente, y me parece muy bien que haya más gente, ¿no? Más gente nueva, también de otras disciplinas. Por ahí me preguntaban hace un ratito también cuántos arquitectos hay. ¿Se escucha atrás? David, ¿no? No se oye. No, ya, voy a gritar. ¿Cuántos arquitectos hay aquí? Levanten la mano, por favor. ¡Qué plaga! Bueno, en otros momentos eran más, así que está. Y bueno, justo conversaba un poco, la idea de estos espacios era traer esa diversidad. Estamos en las chelas urbanas número 46 de las oficialmente registradas. Yo creo que hay bastantes más que no hemos registrado, no hemos hecho flyer o nos hemos olvidado de marcar, y además otras tantas que hemos hecho fuera del país. Hemos hecho este año en Venezuela y en Chile, hemos hecho se han hecho en Argentina, en Paraguay, también en Santiago, en Valparaíso, en Uruguay me parece. Y además no solamente lo hemos hecho nosotros, o sea, las han hecho colegas y amigos que han querido como llevar el proceso. Se han llamado polas urbanas, birras urbanas, así le han hecho así sus variaciones. Y la idea un poco de la estrategia era justamente acercar, ¿no? Y por eso empezamos siempre con un espacio de conversación. O sea, no llegamos pues al evento formal, al podio, ¿no? Todo este rollo, sino más bien un espacio súper informal de conversación. Ahí cuando vienen las amigas que vienen en grupo, que siguen sentándose ahí juntitas, un poco la idea es que se rompan filas y que puedan conversar con otras personas. Y como ponía en el formulario, para quienes lo llenaron, al menos 5 o 6 personas han dicho que además de chamba o de contactos o de aprender, querían conocer el amor de su vida, así que pueden levantar la mano. De repente hacemos un Tinder urbano dentro del pack de procesos. Y además varios se han quedado fuera, un montón de gente quería venir y yo en verdad he estado así un poco mala onda y antipática, como no, es más, por ahí alguien se quiso meter como por contrabando, pero un poco, claro, y tratamos de poner unas reglas para un asunto más de equidad y de justicia. Entonces, a pesar de que veía un par de personas que me interesaba que vengan, las hicimos sortear y bueno, no salieron. Y me interesaban no por mí, sino porque creía que podían tener un impacto interesante en el proceso, pero bueno, digamos, las reglas son para todos. Y bueno, eso. Las chelas urbanas son parte de este proyecto Nodal. Es un proyecto que tenemos, que no siempre lo tenemos en beta porque no hemos tenido la capacidad de todavía buscarle plata, pero básicamente es un proyecto que busca contribuir a formar la nueva generación urbana de la región para transformarnos en un sistema de ciudades y territorios más justos, más democráticos, más sostenibles, todo lo que ya sabemos, haciendo un empuje, un acompañamiento a acelerar ese interés urbano que puedes tener tú como arquitecto, arquitecta, como psicólogo, como artista, como funcionario público, persona de la empresa, y lograr que pases a la acción para lograr justamente estos bienes públicos y estas mejoras de bienes públicos urbanos. Y mi idea con este proyecto y con mis socias de Sistema Urbano y con las chicas del equipo de Ocupa y de Lima Como Vamos es que esto pueda ser muy, muy democratizado. Y por eso empezamos a crear estos espacios tipo de chelas urbanas, tratando de que sean lo más accesibles posibles, tratando de que sean también variados y además tratando de que podamos atender por igual. Yo les cuento un poquito cómo nació la idea. A partir de nuestra chamba nos escriben un montón de estudiantes, de periodistas, de académicos pidiendo información. De repente algunos de ustedes también nos han escrito y la verdad es que con todas las ganas que tenemos de contestar a todos, a veces no podemos. Y a mí me pasó una vez muy claramente, que me acuerdo clarito que una persona me escribió y yo tuve chance de contestarle en ese momento y hablamos 40 minutos por teléfono y al día siguiente me escribió una persona con las mismas características y me agarró en una reunión, en otra, nunca le pude contestar. Entonces me pareció que era bien injusto, ¿no? Para esta segunda persona. Entonces dijimos, ¿cómo resolvemos esto? Y qué mejor que hacerlo de forma colaborativa, ¿no? O sea, entonces que si alguien me busca a mí por un tema, pues yo te puedo pasar contigo o contigo y hacernos un cruce. Entonces un poco esa es la idea del proyecto y lo vamos haciendo así de a poquitos. Pero bueno, hoy día tenemos a nuestro invitado, Salvador Rueda, gracias al Banco Mundial. Ahí están Jazmín y David, que han estado
chaperoneando, imagino, todos estos días aquí en Lima. Y conversando con Felipe en un evento la semana pasada, pues salió la idea de hacer de manera nuevamente informal este espacio y sacamos la invitación el viernes. A la media hora teníamos la mitad del aforo, a las 2 horas todo lleno y lista de espera, y yo me empecé a desesperar ¿no? De la cantidad de cosas que había que gestionar. Pero bueno, nada, y un poco el espacio Salvador es como un poco lo que hayas visto, esta conversación más informal, y ahora yo te haré algunas preguntas difíciles, empezando por la más importante de todas, que ya saben cuál es, si te gusta o no el ceviche. Pero además para generar también un espacio de preguntas ¿no? Y luego seguir conversando, y los que quieren quedarse un rato más, pues obviamente bienvenidos. También acá hay un par de sillas, si quieren jalárselas para allá, no hay problema. Ahí está Eric. Y también pueden pararse, igual ya saben, ahí está un poco más de comida, bebida, vayan con confianza. Pero bueno. Por eso lo tomaba. Con mucha confianza. Bien, creo que he clavado nada más. Sí, sí. Entonces, ahí le pasan un colchoncito a la amiga. Ya. Entonces, eso, empezamos un poco. ¿Ya has venido 3-4 veces a Perú? Más o menos. Sí. Y te ha traído un proyecto de supermanzanas, como es natural, aquí en Lima. Desde el principio. Desde el principio, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo has visto la ciudad, así en términos generales, cómo sientes que va avanzando el proyecto, que es una de las preguntas que nos hicieron de los intereses que tenía la gente de saber, y luego entramos a preguntar las cosas más difíciles. Vale. Contestando la primera, prefiero el pisco labis. Ah, ese. Parece que nosotros le llamamos pisco labis, pero es el pisco sour. En cualquier caso, la verdad es que tengo muy buena amistad con los amigos del Banco Mundial, son gente maravillosa. Procuro trabajar siempre con gente que sea buena gente, si no prefiero no trabajar. Y en el caso de las supermanzanas de Lima, bueno, uno siempre se lo mira al principio con un cierto escepticismo, porque son temas que parecen fáciles pero no lo son, porque hay que superar muchas barreras y muchos problemas de distinta índole. Pero cuál ha sido mi sorpresa, que el proceso ha ido avanzando y ahora podríamos decir que hay un entusiasmo que me ha sorprendido a mí mismo. Un entusiasmo que yo, por mi propia trayectoria, creo que puede ser un antes y un después de lo que puede representar la regeneración urbana para Lima, así de claro. Entonces, si se apuntan todos los barcos en la misma dirección, pues yo creo que es posible un cambio. Buenísimo. Pero que sea en la buena dirección para la mejora de la calidad urbana y la calidad de vida de la gente de aquí. Súper, es una súper buena noticia. De hecho, ha habido todo un empuje, y acá los chicos que son aquí del Perú saben, y un crecimiento enorme en el interés urbano, pero también sobre todo en como estos cambios de enfoque, ¿no? Unos enfoques que todavía cuestan desmontar, porque somos finalmente una urbe creada para el auto, y cómo cambiar un poquito esos patrones, no solamente desde lo normativo, ¿no? Pero también desde lo físico, ¿no? De la infraestructura, que al final es lo que va a determinar ese comportamiento en una buena parte. Entonces, tenemos San Miguel, Surquillo, Lince y La Molina. La Molina y Surco. Y Surco también, ok, vale, sí, es cierto. De hecho, el alcalde de Surco lo anunció súper con bombos y platillos en una audiencia vecinal en la que participamos hace unos meses, y estuvo súper, o sea, lo incluyó dentro como de sus obras emblemáticas, y además dijo, se hace o se hace, ¿no? O sea, fue como bastante potente, y además entiendo que ha estado impulsando el proceso. Él personalmente. Él personalmente, sí, conversamos luego y me dijo que había estado pues ahí haciendo gestiones para que se aceleren algunos trámites y cosas que siempre pues en temas de burocracia pasan. O sea, el concepto, y un poco volviendo a la raíz, un poco esta idea de concepto para justamente no unificar en términos de la grilla y de la malla urbana las manzanas existentes y construir hacia adentro las dinámicas. Cuando recién lo empezaste a plantear,
qué tipo de oposición tenías, había resistencia, o ya como Barcelona es una ciudad que ya está resuelta a la escala humana, dijeron, maravilloso, aquí nos vamos. ¿Cómo fue? No, el tema es muy sencillo, creo que de entender. De comprender ya no lo es tanto, porque tiene muchas implicaciones desde muchos puntos de vista que luego, para traducirlos en una realidad que permita visualizar el cambio, no es tan sencillo. Tampoco en el caso de Barcelona, ¿eh? Entonces, el problema para mí es que tenemos resuelto las cuestiones de carácter técnico, tenemos resuelto en buena medida, porque es muy barata las soluciones que podemos llegar a implementar con unas inversiones mínimas, pero tenemos un problema muy grave que es cultural. Es ahí donde tenemos el grave problema, porque si uno analiza durante tanto tiempo que nos han ido machacando del papel que tiene el vehículo privado en nuestras vidas, si hiciéramos unas cuentas de lo que se han gastado en publicidad y en vendernos lo bueno y lo mejor que esto representa para nuestras vidas, si no somos nadie, pues eso luego se ha metido en nuestro cerebro y creo que ya forma parte de nosotros mismos. Entonces, sacarnos eso de encima es ahora mismo lo más complicado, porque siempre lo analizamos todo a partir, sin darnos cuenta, ¿eh? Os explico una anécdota que yo creo que es muy significativa, en alguna ocasión la he explicado, que es, yo me llevé a 10 de mis colaboradores a mi oficina, gente joven, y les dije, oye, mira, vamos a hablar de derechos. El escenario es que los niños salen de la escuela, se ponen a jugar en la calle, dentro de una supermanzana, ponen sus mochilitas de portería, hacen de portería, y entonces se ponen a jugar a fútbol. Entonces llega un vecino que tiene su aparcamiento y tiene que atravesar el campo. Y yo les pregunto, ¿y qué hay que hacer? A ver, ¿quién quiere responder? ¿Qué hay que hacer? Díganlo. Sin miedo. Sin miedo. No están siendo grabados. Traer el referee. ¿Eh? Traer el referee. Bueno, si tuviéramos referee. El referee es la realidad. O sea, aquí hay que resolver. ¿Qué hay que hacer? Lo que acabas de decir. Ojalá. ¿Eh? Lo que acabas de decir, no estamos pensando en mi preferencia del auto. Claro. Todo el mundo piensa que saquen las porterías un momento, pase el coche y se vuelvan a jugar. Pues entonces el que tiene derecho, ¿quién es? El adulto que va en coche. ¿No sería mejor que cuando metan un gol o cuando la pelota salga fuera? Entonces sí. Pero fijaros que esa línea es muy tenue. Pero todo el mundo ha pensado, hombre, pues que saque las de esto y que pase el coche. Pero lo hemos pensado de forma natural, porque ya viene con nosotros, porque ya es algo consustancial a nosotros. Les voy a leer, hablando de fútbol y de parques. Y vieron que pasó mi hijo, Amadeo, que fue a recoger al perrito. Sergio, que está ahí, me mandó hoy día un mensaje de un grupo de vecinos de acá del barrio, porque mis hijos y un montón de niños más juegan en el parque de acá al frente. Y el mensaje decía lo siguiente. Ayer estuve yo conversando con unas jardineras que estaban removiendo parte de uno de los lados del jardín, como han removido en todos los otros lados, para cambiar pues el pasto, ¿no? Lo hacen cada cierto tiempo, le ponen luego unas cositas para que se recupere, ¿no? Y un vecino, o vecina, no sé, así quedó un área del Parque Leoncio Prado luego de las continuas clases de fútbol de un equipo de una academia particular que utiliza el parque como canchita de clases y entrenamiento. Nos parece muy saludable los deportes al aire libre, sobre todo si son niños. 3 o 4 niños con su pelota, niñas haciendo gimnasia, yoga, etc. Pero fútbol, ese nivel es para practicarlo en losa deportiva. El profesor de esa academia debe correr con los gastos de resiembra del parque en esa zona. Estamos hablando de 10, 12 niños, todos los mismos niños del parque que van y vienen, se juntan,
se organizan, juegan a las chapadas, una cosa que se llama escondichapadas, juegan fútbol, siempre todos los días tienen un partido de fútbol. Juegan a perseguirse, ¿no? Otros están haciendo deportes, hay unos chicos haciendo entrenamiento en diferentes horas del día, ¿no? Pero claro, acá el problema está en que eso molesta, porque además las fotos que presenta es del jardín siendo ya removido, o sea, por los jardineros. No, o sea, es una absoluta fake news, así no quedó el parque después de los chicos. El parque pues sí, quedó así, ¿no? Pero luego viene una persona a trabajar. Yo ayer conversaba con la gente, les juro que hubiera tomado foto para tener el antes, ¿no? Y al final es eso, ¿no? O sea, también el otro día hay otro grupo de vecinos que es el de los perros. Y en el de los perros había todo un debate acerca de que ahora sí, no sé, un vecino decía que los niños que jugaban pelota o tal, era peligroso entonces dejar a la mascota. Que acaso, o sea, debe ser el mismo, ¿no? Entonces, y claro, otra vez todos los vecinos del parque, bueno, así como nosotros podemos usar el parque para las mascotas, los niños pueden usar los parques para jugar pelota. Entonces, claro, es como una absoluta vuelta, ¿no? De principios, ¿no? Basadas en estas ideas que ya nos enseñan, ¿no? O sea, nos enseñan que el carro es importante y que hay que cuidarse del... Sí. Y fíjate que quizá una de las características de la sociedad industrial es la movilidad horizontal. Es algo que es consustancial a esta sociedad, porque ha ocupado el mundo y lo ha globalizado. Ahora luego viene la era digital, pero estamos hablando todavía de la industrial. Entonces el tema del movimiento es clave. Y de hecho, una traducción de que el movimiento es clave, y en particular en las ciudades todavía lo es más, porque el vehículo privado es el que ocupa la mayor parte del espacio público, pues claro, eso nos lleva a que los que planifican las ciudades, la máxima aspiración que tienen es convertir los barrios o en las áreas, digamos, a transformar en áreas peatonales. Esa es la máxima aspiración. O en áreas pacificadas, o algo parecido, sin darse cuenta que lo que están haciendo es una reducción extrema de lo que puede representar un ciudadano. Al final, un peatón no es nada más que un modo de transporte, y los ciudadanos son algo bastante más que alguien que se mueva ni que sea a pie. O sea, el tema del desplazamiento es un uso en el espacio público. Pero yo aspiro en que la propuesta que se haga sirva para que el niño pueda jugar en la calle. No solamente que se desplace a pie, o que pueda haber cultura y arte, y que pueda haber intercambio, y que pueda haber democracia, y que pueda haber tantas cosas que está ligada a los derechos del ciudadano, que en el momento en que solo lo miramos desde la perspectiva de alguien que se desplaza, lo estamos reduciendo de una forma drástica. No, la clave para mí está en el espacio público. El espacio público es, como digo yo, la casa de todos. Es el lugar de encuentro, es el lugar en donde se mezclan los intereses incluso contradictorios. Pero ahí es donde está la clave. Y eso es lo que hace ciudad y lo que nos hace ciudadanos. La etimología viene de ahí. Sí, y yo ahí agrego un elemento interesante. Cuando recién hicimos nuestra primera intervención urbana en Ocupa tu Calle en el 2014, tenemos un video, que lo pueden buscar ahí, que fue acá en Miraflores. Pusimos pues las cosas y tal, y la gente, era un retiro que era parqueo al lado de un supermercado. Y ese retiro, la gente lo usaba, o sea, no se usaba como parqueo ya, porque era como difícil de entrar, entonces era complicado. Pero entonces lo volvimos un espacio para estar, pusimos unas bancas con parihuelas, así súper simple, y pintado de rojo, súper simpático. Pero la gente no lo usaba. Al inicio, cuando recién lo pusimos, no lo usaba. Solo lo usaban cuando nosotros estábamos ahí adentro usándolo. Entonces en ese momento, si nosotros estábamos sentados en uno de los espacios, venían y tal. Y de repente la gente se nos acercaba a preguntarnos si se podía entrar o si cobraba la entrada.
o si tenía que consumir, ¿no? Y claro, mi conclusión fue que habíamos nosotros en este contexto en el que vivimos, en esta sociedad, perdido nuestro rol de ser ciudadanos y reconocernos solamente como consumidores. Y que eso implicaba pues haber perdido no solamente toda esta base de derechos y de deberes, porque es un ida y vuelta, sino también la capacidad de ser, de considerarnos parte de ese ser ciudad, ¿no? Y porque claro, porque entonces tengo que comprar para usarlo, o tengo que pagar, ¿no? O cuánto cuesta, porque nos preguntaban cuánto costaba. Entonces era muy, muy triste. Tuvimos que poner un letrero grandote que decía permitido sentarse, que fue un poco esos letreros que luego empezamos a usar para cambiar los letreros de prohibido pisar el césped por permitido sentarse y tal, pero que en ese momento nació porque, claro, cuando no estábamos en el espacio en concreto, pues la gente de repente no se sentaba, porque cuesta, ¿no? Entonces es como muy triste. El empoderamiento no está. Sí. Y en la idea, esto yo creo que es lo más, a nivel epistemológico es la clave. Eso es ir a la raíz. Es radical la idea porque es para la raíz de lo que es realmente la ciudad. No hay ciudad si no hay espacio público. Podemos tener espacio con casas, calles, en el suburbio, pero eso no es ciudad, eso es urbanización. Es distinto. Para que haya espacio público tiene que haber masa crítica. Si no la hay, de población y de actividades, si no la hay, estamos ante un desierto urbano. Con lo cual, la idea de crear ciudad, de producir ciudad, de regenerar lo que tenemos para conseguir que sea ciudad, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy encima de la mesa. Y claro, no hay ciudad si no hay espacio público. Y el espacio público deja de tener interés si no somos capaces de que el ciudadano pueda desarrollar todos sus derechos. Ahí es donde está la plenitud de la ciudad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, las supermanzanas es un muy buen instrumento, pero finalmente la clave para conseguir las supermanzanas es un cambio de cultura y los cambios de cultura vienen a través de la revolución. La revolución quiere decir tomar partido y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y si no, la cosa no funciona. Entonces, por eso me ha gustado tanto este proceso, digamos, tan estimulante y emocionante de estos días con esos 5 distritos, porque se lo han creído y están entusiasmados, y ese entusiasmo, cuando es genuino, pues se traspasa y proporciona, digamos, mucha satisfacción. Y eso que mencionas de los funcionarios y de los equipos, claro, son 5 equipos con personas, entiendo, la mayoría vinculadas a desarrollo urbano, pero seguro también de otras áreas, ambiente, movilidad y tal. Y nosotros tenemos este pacto por los espacios públicos y siempre viene la pregunta de, oye, los funcionarios, pucha, estoy cansado, me decían colegas, ¿no? De que tipo siempre los cambian, ¿no? Entonces aquí Eric, que es funcionario público, o sea, tipo pasan de una, no sé, tipo ya, y luego vuelve uno a entrar a contar lo mismo y a hablar, ¿no? Y claro, es como frustrante. Sí, yo creo que yo he sido funcionario durante muchos años, yo siempre me he dedicado al servicio público. Hasta que un día me cansé, aunque fuera público, y dije, pues ahora monto yo lo que yo creo que se tiene que montar. Pero es verdad, yo soy del parecer de que el funcionariado es un gran colchón de estabilidad social. Porque la mayoría de ellos, o muchos de ellos, tienen una posición casi de indolencia. Pero eso quiere decir que los controles también se rebajan y se relajan. Con lo cual quiere decir que los grados de libertad también se incrementan a nivel social. O sea, no todo es malo. No, y yo justamente, ojo, claro. ese papel yo lo he pensado por activa y por pasiva. ¿Qué pasa? Que cuando tú los estimulas en un momento determinado, porque el proyecto se lo merece, por las circunstancias que fuera, pues esas personas de nuevo vuelven a revivir. Y entonces se crean unos procesos que son maravillosos, pero claro, cuando vienen mediatizados por el poder, entonces pues eso le baja los humos y de alguna manera condiciona en exceso la propia capacidad y la energía que podrían proporcionar para la mejora
de lo que hay que mejorar. Y justo ahí, a eso iba, porque claro, hay como siempre esta queja, ¿no? Ay, es que los cambios que tengo que volver a contar. Y yo creo que no, que justamente eso es increíble y está súper bueno. Porque, por ejemplo, en el Pacto de Ley, ¿cuántos distritos tenemos? ¿45? 45. Son 45 personas, funcionarios, puntos focales, equipos y lo que fuere, con los que se trabajan en distintos niveles y en distintas intensidades. Hay unos más comprometidos, otros menos, otros que por ahí desaparecen y tal. Pero luego, estos mismos funcionarios, cambia el gobierno, cambia el momento, cambia el año y cambian de chamba. Y se van a otro distrito. Y se van al gobierno regional, se van al ministerio, regresan al municipio. Pero ya se llevan consigo ese chip, se llevan esa información, se llevan ese entusiasmo. Tenemos varios de los que han sido puntos focales de distritos de la promoción anterior, que cambiando de distritos ahora se suman al pacto, ¿no? Y por lo tanto empiezan a hacer y trabajar procesos y cosas y dicen, oye, me interesa, le convencí a mi alcalde que también le va a servir, o el de hice tal o cual cosa. Entonces a mí me parece como bien interesante esa masa crítica y de no caer los que somos pues organizaciones de intermediarias, como a mí me gusta llamarnos, no caer en que frustrante tener que volver a contar la misma historia, porque claro, da igual, si la cuentas 100 veces a 100 personas, son 100 personas que se llevan ese mensaje y que lo van a replicar. Lo importante es mantener viva esa comunidad y justamente creo que ahí has dado un poco en el palo, o sea, trabajar con esas zanahorias que pueden ser muy grandes, como supermanzanas en 5 distritos de Lima, o muy pequeñitas de repente, como que algunos funcionarios vengan a una chela urbana, ¿no? Pero provocar justamente esa sensación de vínculo, ¿no? y de articulación. Y además, por supuesto, generar incentivos, sobre todo en el sector público y obviamente en otros lados, para que se potencien esas buenas prácticas, ¿no? Nosotros tratamos siempre cuando hay cambio de gobierno de que los premios que tenemos que se dan a los proyectos y a funcionarios y tal vayan de la mano para lograr continuidad de políticas públicas, porque luego pues claro, cambia el alcalde, le importa un rábano la ciclovía recreativa, le importa un rábano lo que fuera que estén haciendo, pero si eso viene con un premio, con un sello, con un reconocimiento, es un poco más difícil que lo descarten, ¿no? Y hemos conversado con algunos aliados y nos dicen, le pasó a los amigos de tal proyecto que ya los estaban sacando pero se ganaron el premio tal. Y ¡prum!, no les quedó otra que volver a ponerle presupuesto y volver a continuar. Entonces yo creo que esas son como apuestas importantes y está súper bueno también lograr esos espacios que los han estado haciendo. Conversábamos ahora justo con Jazmín, con otros movimientos para compartir justamente lecciones y aprendizajes, porque todas estas son personas que están recibiendo la parte teórica al mismo tiempo que están haciendo la práctica, ¿no? Entonces eso está como bueno. Aquí en el Perú, o al menos en Lima, porque no conozco muy bien cuál es el escenario político, el que me han explicado es que el mandato de un alcalde es de 4 años. Esto para mí es un hándicap, pero a la vez es una gran cosa. Pues les toca hacer sí, porque normalmente el poder tiene tendencia a docenarse, es decir, a querer perpetuarse, y entonces lo que busca son estrategias particulares, o bien del individuo o bien del partido, para poder mantenerse en el poder. Y entonces todo eso sí que es un desastre. Por otra parte, el hándicap está en que cuando uno empieza a ver las cosas, claro, ya tiene que irse. Y claro, el que viene nuevo no tiene por qué tener la misma sensibilidad ni venir de la misma adscripción ideológica o yo qué sé, ¿no? Entonces, ese es un hándicap. Pero el otro, yo creo que todavía es peor. Con lo cual, el que viene durante 4 años, un día viene con la ilusión de poder hacer algo para la comunidad. Entiendo yo, si no, ¿para qué se presenta? Bueno, también hay otros motivos. Bueno, sí, pero vamos a dejarlo. En cualquier caso, tienen la posibilidad de 4 años de hacer bueno o malo lo que vayan a hacer. Pero hacer algo. Sí, pero también es verdad, el problema de las transformaciones urbanas es que tiene una escala temporal que no es de 4 años. Si tú quieres hacer algo importante, los procesos de cambio suelen ser incluso más allá de una generación, con lo cual, claro, tienes muchas dificultades de poder visualizar los cambios estratégicos que necesitamos, porque esta sociedad viene, claro, digamos, en un momento de cambios que son muy profundos, cambio de era,
y un cambio necesario por la crisis Hago un paréntesis ambiental. Político-institucional. Bueno, la mayoría de ustedes saben que para variar estamos en crisis, como cada Navidad. Pero además ha habido un debate que se ha dado político en relación a esta cosa de la bicameralidad a nivel del Congreso, pero también de la reelección. Y en realidad, por más mal pasada y haberse bypaseado un montón de procesos y cosas inclusive poco democráticas y tal, sí es interesante que se regrese la reelección, porque justamente permite esos incentivos para que ese alcalde y ese equipo hagan las cosas mejor, porque el premio va a ser el voto. O sea, si yo, no voy a ser, fuera alcaldesa y quiero dejar mi legado, por lo tanto, hago las cosas bien con mi equipo y luego me vuelven a elegir, ¿no? Claro, nos ha pasado con alcaldes, por ejemplo, en Chorrillos, que era la dinastía, ese señor 5 periodos, 25 años, y luego entró el hijo. O sea, entonces ahí teníamos, o también en Puente Piedra, que era el señor, ahora el hijo, después el señor, porque entonces no se pueden reelegir. Bueno, hacen la trampa. Pero digamos, es importante eso, y igual decía por eso paréntesis, porque yo sé que estaba en un contexto muy complejo en la manera, pero el fondo es importante. Y si somos más voces defendiendo esa idea de la reelección, eventualmente, pues, ojalá de buena manera pase, ¿no? Tiene ese problema posterior de que finalmente la transformación de la realidad les importa bien poco y se mediatiza para ganar en votos. Entonces eso es bueno, pero y volvamos entonces a lo que sí podemos cambiar de manera directa, que somos nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no es cierto? O sea, el tema de cultura ciudadana, el tema de educación o de transmitir aprendizajes a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros colegas. Porque al final, por ejemplo, nosotros en las chelas urbanas en pandemia creo que teníamos como 2.000 personas interesadas. Entonces, si cada 2.000, si una sola de esas 2.000, ¿no? Cada una tenía acceso a 30 personas a las que podías influir, y a su vez, o sea, la multiplicación era brutal, ¿no? Entonces, creo que ese es un asunto que también tenemos que poder empezar a hacer en el sentido de justamente comprometernos, ¿no? A contar, a explicar, a hablar. Y además también hay maneras, ¿no? O sea, con algunos te puedes pelear en Twitter, no lo recomiendo que no lo hagan. Con otros es cosa de conversar, y con otros de repente no hay que tocar los temas. O sea, con ese tío pro auto, posiblemente fujimorista, no tienen que estar convenciéndolos en la cena de Navidad, ¿no? Pero sí, creo que también hay estrategias que nosotros como activistas, como promotores, tenemos que tener claro para que esto se expanda. Y no es suficiente, creo yo, cuando solo hacer nuestro trabajo y solo enfocarnos en las cosas chéveres que seguramente cada quien está haciendo, ¿no? O sea, creo que toca contagiar. ¿Qué consejos nos podrías dar en esa línea? Bueno, yo me he dedicado durante pues casi 50 años a trabajar de la manera más profesional o más científica o más profunda que he sido capaz. Pero a la vez siempre he estado, digamos, comprometido y me he considerado un activista. Siempre ha sido así. De hecho, creo que todos los que trabajan en el ámbito social, en el ámbito de lo urbano, o son activistas y profesionales, y un profesional se distingue de un mercenario porque se cree lo que hace. Esa es la diferencia. Por tanto, no puede dejar de ser activista. Esa es la cuestión. Porque todo lo que hace el humano es intencionado. Al ser intencionado, eso ya lleva, digamos, en el ADN la necesidad de dar respuesta intencional también con todo lo que haces. Y, por tanto, yo creo que no podemos hacer otra cosa. Mi primer trabajo, ahora hicieron un documental sobre mi trayectoria profesional, y bueno, digamos, me tocó recordar tiempos pretéritos y en un momento histórico de mi país, bueno, pues que era el inicio de un proceso hacia la democracia. Entonces, ahí había muchos déficits urbanos en los lugares, en este caso que trabajábamos en un barrio
muy desfavorecido, que era un aluvión, digamos, de gente que venía de asentamientos informales, en viviendas sociales, etcétera, en lugares en el espacio público, pues era un erial, era un lugar, digamos, horrible, y que además estaba proyectado que fuera una autopista. Ahí creamos pues, un grupo, el primer grupo de ecología urbana de España, y iniciamos un proceso para reivindicar que ese espacio que estaba previsto según la planificación en una autopista urbana se convirtiera en una rambla, y de hecho llegamos a enterrar un coche en ese proceso de tomar partido y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y nos enfrentamos por tanto a una realidad. Hoy hay una rambla, se llama Rambla Prim, entrar en Google Earth o en Google Maps y la veis. Aquello se tenía que convertir en una autopista urbana de 10 carriles. Por tanto, ¿qué digo? Pues que creamos lo que hacemos y que no merece la pena otra cosa, entre otras cosas porque no tenemos mucho más tiempo, O sea, aquí el que no tome partido, bueno, también puede dejar de tomar partido y decir, bueno, yo voy a ser más feliz, todo lo feliz que pueda hasta que esto dure. También puede ser. Pero la cosa va por aquí. Por tanto, bueno, si además eres un activista y te lo pasas bien, pues mejor. Claro. En definitiva, yo creo que no tenemos más remedio. En catalán se dice caixa o faixa. O sea, o vamos o no vamos. Yo creo que hay que ir. Hay que ir, hay que entusiasmarse, hay que ser positivos en la acción, aunque seamos muy pesimistas en relación al intelecto, ¿no? Porque la situación es para ser muy pesimista. Pero bueno, ahí estamos. Buenísimo. Nosotros también, bueno, un poco desde la organización y vamos promoviendo esa cosa que yo llamo la desobediencia urbana, ¿no? Y claro, a veces la gente se molesta, ¿y cómo vas a pedir eso? Y cómo, claro, se molestaron conmigo porque dijimos que hagamos picnic, ¿no? O sea, ¿Qué hagamos? Que hagamos un picnic. Es que han querido prohibir los picnics. Pero entre las cosas, entre los malditos de los pañales, porque eso no les conté a ustedes, les conté a algunos. También me llamó una amiga la semana pasada y otra ahora el fin de semana que han intervenido en un parque de la zona a unas mamás, entre ellos ella con su bebé de 3 meses y otras tantas mamás con bebés entre 3, 4, 6, 8 meses, porque habían llevado una persona con una guitarra. Entonces yo digo, uy, qué bien, desactivaron la banda Los Malditos de los Pañales. Vamos a estar más seguros. Exacto, sí. Entonces tenemos aquí a los palomillas del fútbol, a los Malditos de los Pañales y a los otros niños de por el otro lado que también están ahí siendo afectados. Molestando. Y claro, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo podemos hacer esas acciones? ¿No? Claro, obviamente yo hablo de insurgencia y tal, no les estoy invitando a ustedes a que vayan a tirarle bolsas de basura a nadie, aunque se lo merezca, pero sí a cuestionarlo, ¿no? Y así exigirlo, porque además, o sea, usted no sé en qué distritos viven ustedes, pero tipo en sus distritos son los vecinos que llaman al alcalde aquellos que están en contra de los espacios públicos. Y ustedes que están a favor no lo llaman al alcalde y no mandan la carta. Y a lo más se quejarán en sus redes sociales y taguearán a alguien pensando que se van a leer, pero la acción formal, inclusive nosotros que somos activistas, no la hacemos o no la hacen. O sea, no se manda esa carta, no se hace esa llamada, no se le escribe al regidor, no se pide la reunión, mientras que el vecino facho del frente seguramente lo hace todos los días y le habla al serenazgo y le insiste hasta que el pobre serenazgo se harta, pues tiene que atender la estupidez. Entonces, eso también es parte, ¿no? El problema yo creo que es, si vamos a la raíz del problema, es cómo se toman las decisiones. Es decir, al final el sistema político que tenemos en prácticamente los países democráticos son democracias representativas. Mi pregunta es si esa organización de la que nos hemos dotado y que estamos tan orgullosos, evidentemente es 100 millones de veces mejor que una dictadura o cualquier otra cosa que se le parezca, pero mi pregunta es si esa organización es la adecuada para enfrentarnos a los retos que tenemos hoy encima de la mesa.
si es suficiente esa democracia representativa o tenemos que profundizar más en la idea de la democracia. Y ahí llegamos, digamos, a esa idea de empoderarnos y ser dueños de nuestra propia existencia en común. Eso es muy complicado porque quiere decir unos niveles de conciencia, de responsabilidad, de información y de tantas cosas que pues no abunda. Pero yo creo que ahora mismo en algún momento se tendrá que discutir el cambio climático con las fórmulas organizativas democráticas tal como las entendemos ahora. ¿Lo podemos resolver o no? Yo particularmente creo que no. ¿Cuál es la solución? No la tengo. Pero me lo pregunto, porque tengo derecho a preguntármelo. Entonces, cuando uno analiza a quién sirve el que está en el poder político, se da cuenta uno que la mayoría de ellos son la correa de transmisión de los poderes económicos. Entonces, estamos perdidos. La diferencia, ¿no?, entre ser reformista y ser revolucionario, ¿no? El reformista pues quiere hacer los cambios, trabajar desde dentro, el revolucionario dice ya, hasta aquí nomás, con esto hay que pensar en algo nuevo. Pero bueno, abrimos preguntas. Sí. Y yo solamente, sí. antes de llegar a las preguntas, a ver, yo mi idea siempre me ha movido lo mismo. Aquello que se tenía que convertir en una autopista, pensé que era injusto porque era el único lugar que tenían de espacio público. Y ahí, con ese objetivo, fuimos a la carga y ganamos. Ahora no es una autopista, es algo bastante más grande lo que tenemos entre manos. Por tanto, a mí, si soy revolucionario o dejo de serlo, me importa un bledo. A mí lo que me importa es cómo afrontamos el problema que tenemos encima de la mesa y si la organización que tenemos es la adecuada o no. Punto. Y por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, normalmente, si rompes el statu quo y si te metes, digamos, en berenjenales, pues te llamarán revolucionario, pues que me llamen como quieran. Da igual. Pero al final tenemos un problema que lo vamos a sufrir nosotros, yo seguramente un poco menos que vosotros porque soy un poquito mayor, pero nuestros hijos la van a pasar muy crudo, ¿eh? Y vosotros también. Sí, llegamos. Así. Vale, pasamos a las preguntas. No sé, en algún lado dejé mi casaca negra. Si alguien la ve por ahí y la encuentran perdida, me la pasan. Mientras tanto, preguntas. Tenemos tiempito para preguntas. ¿Quién se anima? Tan tímidos. Se han acojonado, ¿eh? Sí. Existen, bueno, al menos me he escuchado, si existen supermanzanas verticales, por ejemplo, en los cerros, ¿cómo se puede implementar este tipo de intervenciones? Bueno, vamos a ver. El tema es mucho más complicado porque finalmente lo que uno busca con las supermanzanas es que el ciudadano pueda ejercer sus derechos. Entonces, en los lugares en donde haya mucha pendiente, pues bueno, hay mucha gente que necesita de medios mecánicos para poder acceder, ¿de acuerdo? Es muy difícil que el niño juegue a la pelota porque la pelota se va para abajo. En fin, yo qué sé, hay muchos derechos de estos que quedan inalvis porque las condiciones no son las más adecuadas. Pero bueno, tú tienes ahí un nivel de contaminación atmosférica, un nivel de ruido, un nivel de accidentes, un nivel de muchas cosas que con la solución pues vienen a resolverse en buena medida. Por tanto, todas a lo mejor no, pero una parte importante sí. Sobre todo lo que estamos tratando en las supermanzanas es el poder ordenar lo que es el movimiento, los flujos de paso, de circulación de paso, y los flujos, digamos, que son más internos, más de el área, digamos, en donde vive esta gente. Entonces, yo creo que sirve en todos los lugares, lo que pasa es que no se atiende a todas las variables que se puedan atender en una zona, digamos, más llana. El nivel de complejidad es mucho
mayor y el nivel de inversión también, porque se utilizan medios mecánicos, que sean monorrieles o de Claro. que tienen otro tipo de intervenciones. Naturalmente. Pero piensa una cosa, que si uno hace un análisis del acceso a la ciudad de la mayor parte de la población, no lo hace en carro. No lo hace en carro, porque o no tiene edad, o porque no tiene licencia, o porque no tiene vehículo. Pero eso puede representar el 70%, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que el que utiliza el automóvil, en muchas ocasiones se convierte en taxista de su propia familia. Entonces los lleva para aquí, para allá. O sea, este es el tema. Entonces, pues en algunos lugares se tendrán que incorporar elementos mecánicos, pues porque la gente necesita acceder a la ciudad, que es uno de los derechos básicos que tenemos. Por eso el transporte público es tan importante, porque finalmente, si es un buen transporte público, un buen servicio, tiene que permitir el acceso a todo el mundo, no importa su condición personal y, digamos, personal física o económica, y le permita, digamos, poderse desplazar a cualquier punto de la ciudad porque está bien diseñado. ¿Me entiendes? Entonces, a nivel, digamos, concreto de lugares con pendientes elevadas, bueno, pues hay muchos ejemplos. En Barcelona hay muchas escaleras mecánicas, en otros lugares hay cables, hay otros lugares que hay, bueno, sistemas mecánicos para poder permitir que la gente tenga ese servicio público para poder acceder a los lugares de vida y acceder a la ciudad otra vez. No, y empezar de repente con las cosas chiquitas, ¿no? Aquí hace unos gobiernos se empezó a trabajar, obviamente, el tema de las escaleras, que son tan famosas en general, pero hubo una pequeña mejora que fue cuando le empezaron a asignar número a los peldaños para procurar darles una dirección postal. Entonces las personas ya podían decir a qué altura de la escalera estaba su vivienda, ¿no? Entonces, no sé, peldaño 47, no sé qué, ¿no? Y fue una estrategia muy simple, muy simple, y de la cual se burlaron además muchas personas, pero muy importante en términos de reconocimiento de que existes, ¿no? Como población, como vivienda, y la capacidad además de poder estar vinculado a un sistema, pues, ¿no? Postal, de entregas, de cosas, de visitas mínimo, que es un derecho que mucha gente que vive en asentamientos no tiene. ¿Otras preguntas? Dale. Pueden decir su nombre y lo que quieran contar. Sí. No sé, son arquitectos. ¿No? Giancarlo, soy arquitecto. ¿Crees que todo es súper manzaneable? Porque has hablado de que aquí estás trabajando en 5 distritos que son muy diferentes entre sí. San Miguel, Lince y Surquillo podrían considerarse un grupo de distritos más compactos que tiene hasta cierta similitud en escala con Barcelona. Pero La Molina, hasta le faltan veredas. Y en Surco tienes todo. O sea, es como el mercado central, hay de todo. Es un bazar, es un gran bazar, y creo que es el segundo distrito más grande. ¿Es posible? Sí. Mira, hay una cuestión que en algún momento se perdió de vista, que es la necesidad de urbanizar el coche. El grave problema que hemos tenido en la planificación de nuestras ciudades es hacer que el vehículo privado ocupara todos los tramos de todas las calles de la ciudad. Cuando en realidad, si hacemos hincapié en las características del vehículo, es que es un artefacto que se mueve 5, 6 o 7 veces más veloz que los movimientos a pie. Entonces, es una cuestión también relacionada con las características de nuestro comportamiento humano. Las ciudades se habían hecho a escala de los movimientos a pie o de tracción animal. Por eso las manzanas tienen las dimensiones que tienen. Entonces, el problema es que cuando se incorpora el vehículo privado, no nos damos cuenta que tiene unas características distintas a los movimientos que teníamos a pie.
en síntesis, eso tiene una traducción temporal. El tiempo de darle la vuelta a una manzana a pie, si tú incorporas y urbanizas y domesticas el coche, el tiempo para darle la vuelta a una supermanzana tiene que ser similar al de darle la vuelta a una manzana a pie, porque el vehículo se mueve varias veces en cuanto a velocidad, una velocidad mayor varias veces que el movimiento a pie. Por tanto, todo es supermanzanable. Sí. ¿Por qué? Porque es la manera de urbanizar el coche, el tener en cuenta las características de ese artefacto. Eso ya lo descubrió Cerdá, y en su tratado de la teoría general de la urbanización, él lo que hace es domesticar y urbanizar la locomotora. Y entonces, fruto de eso, de que hace un cambio de planificación, él hace 3 planes, uno en el 55, otro en el 59, otro en el 63. En ese proceso, en el 63, incorpora el ferrocarril. Y llega a la conclusión, porque en el segundo, que es cuando el que se aprueba, no el tercero, no lo había incorporado. Y entonces llega a definir una frase que dice que cada modo de locomoción viene a definir una forma de urbanizar. Y el caso está en que no hicimos caso a esa frase, a ese principio. ¿Y qué ha ocurrido? Que nos hemos metido en un berenjenal en donde lo que ha preponderado es la ineficiencia en forma masiva. ¿Por qué? Porque la velocidad del coche en manzanas, en cuadras que tienen 100 o menos de 100 metros, con sus velocidades, cuando tú quieres ir a un determinado destino, te encuentras con otros que se encuentran con intersecciones que tienen destinos que se cruzan, con lo cual es muy probable que te tengas que parar cada 100 metros porque todo el mundo quiere llegar lo más pronto posible a su destino. Pero cuando son 100 metros, las velocidades del coche hacen que sea muy ineficiente el viaje. Por eso estamos todos atrancados. Y hay una cosa bien interesante. Claro, obviamente queremos mejorar la fluidez en general, ¿no? En la ciudad y todo ese problema con la congestión y el tráfico, pero eso también trae mayor velocidad. Y al traer mayor velocidad también trae más siniestros, más muertes, más deterioro, ¿no? Entonces... las disfunciones que se generan se multiplican. Exacto, entonces va a sonar un poco raro, pero tipo... terrible nuestro tráfico, pero qué bueno que exista, porque si no acabaría siendo peor, digamos, tendríamos más muertes, tendremos altísima tasa de muertes en la capital y en general en el país. Los tiempos de viaje son una locura. Con Elizabeth estuvimos en el FIU, en el Festival Internacional de Intervenciones Urbanas, que lo hicimos en Río este año, y yo buscaba en el mapa para ir donde teníamos que ir, a los lugares de los talleres, del evento, y me decía en auto, 30 minutos, 25 minutos, y yo, perfecto, me iré caminando, que era mi reacción natural, hasta que ponía el Waze o el Google Maps en caminar, y eran 50 minutos, una hora. Claro, y me demoré en darme cuenta que tenía que ver, por un lado, con que claramente estaban estas vías hechas para que el auto pase por abajo y que no haya ninguna distorsión, pero también a que ahí van a mucha más velocidad, porque están con las vías para autos mejor diseñadas. Entonces yo que quería ir caminando no podía ir nunca caminando porque no alcanzábamos. Entonces es como el cambio de la estructura, o sea, la cambia por completo. De hecho, las supermanzanas, el concepto de supermanzanas o el modelo de supermanzanas se configura en forma de red. Una supermanzana como la que estamos haciendo en cada uno de los distritos tiene un sentido muy relativo. Si tú lo que quieres es resolver los grandes problemas de los accidentes, de la contaminación, del ruido, tú necesitas configurar una red de supermanzanas en donde lo que tú estás buscando es liberar la máxima superficie posible que hoy está relacionada con la circulación del vehículo de paso, o mejor dicho, la circulación de paso del vehículo. Entonces, eso tienes que buscarlo con la mejor forma, la más eficiente, para que no quiebres el funcionamiento de la ciudad y su organización. La gracia que tienen las supermanzanas
es que su estructura es ortogonal. Y las redes ortogonales son las más eficientes en los sistemas urbanos. Hasta el punto, para que lo entendáis, que cuando yo diseño una red como la nueva red de autobuses de Barcelona, estoy pensando precisamente en esas características que tienen las redes ortogonales. Y de hecho pasamos de 84 líneas en una red radial a una ortogonal de 28. Lo cual quiere decir que con el mismo número de vehículos, el mismo número de autobuses, yo puedo pasar de una frecuencia de 15 minutos a una de 4 o 5 minutos. Ahí es donde está la gracia. O en el caso de las supermanzanas para la liberación de espacio, pues me permite una propuesta como la de Barcelona de implementar 500 supermanzanas. Eso quiere decir una liberación de prácticamente el 70% de las calles que hoy están dedicadas al automóvil, a la movilidad en artefactos móviles de este tipo, el 70%, solamente reduciendo un 15% del tráfico. 70% por un 15%. Eso es, digamos, la plasmación de la bondad que tienen las redes ortogonales. Son súper eficientes. Pero a la vez, los problemas que resuelve esto no es solamente que la ocupación masiva que tenemos ahora del espacio público se reduce de forma drástica hasta esos números tan bestiales, sino que además la contaminación atmosférica desciende en picado, el ruido desciende en picado, los accidentes de tráfico descienden en picado, el consumo de energía también, las emisiones de gases de efecto invernadero también. Puedo sustituir lo que es la ocupación del espacio por el coche, por el enverdecimiento y la renaturalización de la ciudad y la incorporación del arbolado, y puedo además, que es lo más importante de todo, cambiar los usos en el espacio público para que no solamente estemos pensando en los desplazamientos, sino en darle los derechos al ciudadano que nunca debemos de dejarle que estuviera como está ahora. Además, para escépticos también, o sea, nosotros tenemos aquí en Lima un ejemplo clarísimo de supermanzana. Bueno, tenemos varios, pero uno en particular que es la Residencial San Felipe, con sus detalles, digamos, porque tiene un montón de parqueo como colateral y tal, pero funciona, y funciona excelente, y el espacio ahí y la calidad de vida en un entorno igual de claramente clase media es enorme. Y claro, ante la duda, ¿no? Y vemos a quien tenga esa duda de que eso no es posible, a caminar por ahí, claro. y ahí se reconoce como con esos atributos, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? Allá. Sí, mencionabas, y creo que más para Mariana, ahora qué pasa, mencionar supermanzana con transporte. O sea, que lo mío es el transporte, soy ingeniero mecánico y dicen que algo de transporte sé. ¿Cómo vas a hacer conversar a las municipalidades con la ATU? Porque van a hacer el plan regulador, van a bajar de 500 rutas a 490, y 6 supermanzanas. O sea, esto no está en ninguna foto, el plan regulador. Bueno, es que, a ver, es que ese es el problema justamente de la distribución o de la fragmentación, ¿no? O sea, pensar en la gestión de la ciudad y en concreto del tema de transporte y desarrollo urbano es como pensar en una moneda. Tiene dos caras y es absolutamente indivisible. O sea, una sin la otra no existe. No puedes pensar el diseño urbano sin el diseño del sistema de transporte, considerando todos los modos, y no puedes tampoco diseñar el transporte sin el desarrollo de usos, el desarrollo en torno a destinos y tal. Entonces, el problema es cuando tienes una planificación de transporte en otra organización de la que a su vez está diseñando la ciudad, y que además esas, por mucho tiempo, han estado peleadas, ¿no? De hecho, digamos, lo primero que hay que diseñar o rediseñar para transformar el espacio público y los usos en el mismo es el transporte público. El transporte público es la clave. Ahora mismo estamos a punto de entregar un trabajo para Bogotá, en el que se nos pidió que hiciéramos una propuesta de supermanzanas para el centro ampliado. Eso quiere decir alrededor de 25 kilómetros de largo por 8 de ancho. Para que nos entendamos, es el doble de la superficie urbana de la ciudad de Barcelona.
Y ahí lo que hemos hecho nosotros ha sido hacer una propuesta de rediseño de la red de transporte público ortogonal, de manera que fuera esas líneas de transporte público verticales y horizontales el perímetro de las nuevas supermanzanas. Es decir, que el que define el perímetro en este caso es la red de transporte público, porque ahí hay una apuesta clara de cuál es el elemento clave organizador de la ciudad. No es el auto, es el transporte público, que además es el que me permite a mí liberar el espacio para tener los usos que comentábamos anteriormente. Y en esa línea, porque, de hecho, la tendencia en Europa es el transporte público, movilidad como servicio. ¿Qué nos recomiendas para traer a América Latina, que todavía yo también pertenezco a la Asociación Automotriz, y soy los que se pelean en la interna, porque ellos quieren seguir vendiendo autos? Yo soy un poco rebeldes, que digo, no vamos a transporte público. Pero ¿Qué pasos debemos tomar? Porque si seguimos así, esta ciudad de 12 km por hora te vas a mover a 8 km por hora. Yo no lo sé, el statu quo, digamos, está para permanecer en el tiempo, a no ser que le des una patada en el culo. Esto es así, o sea, el poder está para permanecer. Por tanto, si se remueve es porque alguien ha empujado para que, oiga, que ya está bien, ¿no? De que usted siempre utiliza la misma silla. También tengo derecho a sentarme. En definitiva, vamos a ver, el que esto continúe como está ahora es en beneficio de unos cuantos. Es en beneficio de unos cuantos, pero es una sangría para el país. O sea, cada minuto que se pierde porque estás atrancado, eso tiene un coste brutal. Económicamente eso es una ruina. Con lo cual, claro, si tú piensas, digamos, en términos de bien común, también de beneficio económico para el propio país, lo que tú tienes que buscar es una máxima eficiencia en este sentido. ¿Y eso quién te lo da? Pues el transporte masivo. Y eso no puede ser más que público. Es que no hay más. Ahora, el que manda, manda. Y el que tiene poder para poderlo hacer y los medios para poder convencer y para poder mediatizar las decisiones políticas, pues siempre son los mismos. ¿O no lo veis? Claro, o sea, hay que ser ciego para no verlo. Pero hay que empujar en la dirección adecuada y hay estrategias distintas, sí. Pues mira, el de las supermanzanas yo creo que se va a ser, puede llegar a ser, que lo sea o no ya es otra cosa, pero puede llegar a ser un antes y un después. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en una situación, digamos, de transición en tantos ámbitos. Tenemos un problema de crisis ambiental de tal calibre que no hay más remedio que tomar cartas en el asunto. Eso es así. Pero es que además estamos entrando en una nueva era, que es la era digital, la de la información y el conocimiento. Hay que cambiar radicalmente lo que son los patrones y los elementos, digamos, que han informado a la sociedad industrial y la traducción a la ciudad industrial. Hay que cambiarlo esto, pues claro. ¿Y cómo se cambia? Primero tomando conciencia de que hay que cambiar, porque si no nos hundimos. Porque si no, no competimos, porque si no, no estamos en el lugar que tenemos que estar, sino porque los empleos van a bajar de calidad, porque tantas otras cosas. Esto es una dinámica muy, muy tremenda que va muy veloz. Todas las ciudades están buscando lo mismo. Por tanto, ustedes sabrán. Es decir, que hay que tomar, como decía, cartas en el asunto y hay que tomar partido y hay que empezar a trabajar de manera activa en aquello que nos pueda beneficiar. Que nos pueda beneficiar a nosotros, digamos, y a otros aspectos, digamos, que van más allá de lo que es lo que somos nosotros o la propia ciudad, incluso, o sea, es un tema ya general, es un tema global. Me explico. Por tanto, ¿cómo visualizo yo el futuro en este ámbito? El que no trabaje en definir unas columnas vertebrales en el transporte público masivo, ese está perdido. El que quiera fiarlo todo a un vehículo autónomo en las condiciones similares a las que tenemos ahora con el vehículo privado, ese está muerto. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues empezar a considerar la movilidad como un servicio, sí,
Pero el servicio clave, ¿cuál es? El que mueve a miles y millones de personas con la máxima eficiencia posible, entre otras cosas porque no tenemos energía. Entonces, es que estas son cuestiones que son de... Parece que a mí me dan risa porque que son de tal sentido común. ¿Pero por qué no se hacen? Intereses. Por poder. Por el poder. Intereses, pues está claro. Lo que decíamos antes de que hay alguien que tiene intenciones y trabaja todo el día para que esas intenciones vayan en beneficio de uno. Ahora, cuando estamos hablando del bien común, pues hay que trabajar de otra manera, con otros criterios y otros principios, eso es obvio. Hay una pregunta aquí. Sí, yo quería comentar como una experiencia y también como convertirlo en pregunta. Mucho antes de que yo estudie arquitectura, porque yo soy arquitecta, me fui de viaje a Europa, a un pueblo precioso. Yo no estaba acostumbrada a nada con temas de urbanismo, con transporte, movilidad. Entonces, un pueblo muy tranquilo en el cual yo estaba caminando y mi objetivo era cruzar la calle, ¿no? Entonces, acá en Lima, si tú quieres cruzar la calle y hay muchos autos de doble sentido, Hay que rezar el rosario. tienes que esperar a que se detengan de ambos lados, si es posible, o que no hayan autos para que puedas cruzar. Entonces, en ese caso yo estoy cruzando, me detengo, miro la vereda del frente, esperando a que los autos dejen de aparecer. Y me doy con la sorpresa de que muchos metros, no pegadito a mí, sino muchos metros antes, el auto me está dando pase, ¿no? Se detiene ante mí y me da pase. Y era una experiencia, yo me quedé nerviosa. ¿Qué hago? Estoy haciendo que el auto se detenga. No crucé. O sea, me hice como que no, que me confundí, me di media vuelta, porque ¿cómo voy a hacer que el auto detenga su tránsito, no? Y ahora, si cruzo, ahora el otro también va a tener que detenerse ante mí. Bueno, luego empecé la carrera, estudié urbanismo, me di cuenta de los derechos que tenía. Y eso que me pasó ahí en ese país, en Europa, me impactó. Entonces, más adelante, ya yo estoy en la carrera, no manejo aún, pero voy de copilota en el vehículo de mi papá. Y cada vez que hay como esta intersección en la cual él va a cruzar y hay un peatón, él cruza, ¿no? Y le digo, pero detente, o sea, deja que el peatón se detenga. Y me dice, es que no va a cruzar. Pasa la siguiente vez, detente, y se detiene. Y en efecto, no cruzan los peatones, porque hay algo en nuestra psicología, que es que el auto está primero. Y ahí era como... Es lo que decíamos antes. Más adelante, y a tercera etapa, yo soy conductora, o sea, saco brevete, manejo, aprendo. Y me sucede lo mismo. Voy, doy el pase, espero y no cruza. Entonces, ¿qué me queda? Sigo mi camino, ¿no? Porque las personas están esperando a que yo pase para que ellos puedan transitar tranquilamente, sin la presión de voy a caminar rápido porque el auto me está esperando. Entonces yo digo, esta psicología, o sea, es como ya está en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, es una psicología que no sé en qué momento se incorporó. ¿Cómo hacen otros países para intentar romper con esa barrera? Acá yo no he recibido formación o cultura de tránsito, tengo la formación que me ha dado la universidad, pero nunca nadie me ha dicho que yo como peatón soy prioridad. Lo he aprendido, uno, en la universidad, y dos, cuando he dado mi examen teórico de manejo. Sé que debo darle pase al peatón, pero el peatón nunca ha aprendido a que él tiene prioridad. Entonces, en España, en Barcelona, hay clases, dan... o sea, le enseñan a los peatones cómo debe ser. Porque acá, yo digo, ¿en qué momento uno aprende? No. Todos somos peatones. No, sí, o sea, yo creo que, bueno, es un tema de cultura, ¿eh? A mí me hace mucha gracia esto, porque esto, ahora hará unos 30 años, estaba yo en Lisboa y no sé cómo fue la cosa. Bueno, alguien conocido mío, portugués, y estábamos pasando un paso de cebra, un paso de peatones. Y me acuerdo que me dijo, uy, esto ahora empieza a respetarse. Pero antes le llamábamos el mata ingleses. Porque claro, de inglés, el que estaba acostumbrado a que se pararan, pero allí no se paraban.
Oye, bueno, a mí me ha hecho pensar eso que has contado, porque claramente nos pasa a todos. Acá yo en casa no manejo, maneja Sergio, y también siempre, él sí deja pasar, ¿no? Insiste, hay que esperar, el de atrás se toca el claxon, se molesta, el policía te grita, ¿no? Pero igual como que hay que insistir un poco. Pero de repente, Eli, podemos hacer unos letreritos. Y unos letreritos para ponerle a la gente que tiene auto, que así como dicen, hay avisos esos letreros de los animalistas, mantén tu distancia, que si se me cruza un perro yo freno de golpe, para que no se choque el otro, pues poner algo así, ¿no? O sea, yo voy a dar pase a peatones, atrás y adelante, ¿no? Como para que también sea un asunto también desde el lado del que conduce, ¿no? Que finalmente, a pesar de que sea un público menor en porcentaje, igual es relevante. También una época, para un FIU me parece que fue, ya no recuerdo, hicimos unos letreritos de todos somos peatones o de todos tenemos derecho, ¿no? Y había como toda una estrategia, y eran stickers, y los pegábamos en postes, ahí en los paraderos, como para que la gente de su altura lo vea. Un poquito de guerrilla urbana también puede ayudar, así que ahí me has En provocado. el caso de, por ejemplo, en Barcelona, te lo digo porque como hemos educado a nuestros hijos, cómo educan a los hijos en Cataluña, es que como está señalizado el paso de peatones y está prácticamente toda la ciudad semaforizada, el niño sabe muy bien que no puede cruzar si no está en verde el semáforo para él. Eso es clave. Pero también el que conduce, porque en Barcelona depende del cruce, si el cruce, digamos, es a la izquierda, depende del cruce, no es que haya un semáforo en rojo para el vehículo que no pueda cruzar, está en ámbar, es decir, lo que te está diciendo es peligro. Cuidado. Pero lo que queda en verde es el semáforo para el peatón, o sea que si no pasan peatones el vehículo puede cruzarlo. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que hay algún peatón que pasa y el vehículo hace el intento de pasar o pasa, se recibe una bronca. O sea, sobre todo las madres empiezan a porrear incluso al coche. O sea, ¿pero dónde vas? Y ya insultan, ahí iba a decir el insulto, pero no lo voy a decir. Y entonces le dicen de todo. Entonces, claro, cuando la reacción es de este tipo, y todos los demás quietos parados. Porque ante una madre rabiosa, eso no hay nadie que lo pare. ¿Me explico? Por tanto, ¿cómo se enseña? Pues se enseña así. Hashtag madres rabiosas. Ahí está, para las madres. Bueno, de los rabiosa quiero adultos decir españoles. madre, digamos, que defienda Sí, a sus sí, hijos claro. hasta... No, muy bien, muy ¿Me bien. entiendes? O sea, dice, bueno, ¿de dónde vas? Sí. Y está también, o sea, fíjense cómo el diseño urbano, ¿no? El diseño espacial, digamos, y yo no soy arquitecta, tiene que ver mucho e influye mucho en cómo pues nos comportamos, ¿no? Y justamente esa interacción que hay entre el peatón y el conductor en cualquiera de los cruces aquí en Lima, yo la defino como una fricción, o sea, hay un encuentro, un contacto, pero es una fricción muy peligrosa, que es provocada justamente por ese mal diseño, esa ausencia de semáforo, esa ausencia de camellón, esa ausencia, ese marcar más velocidad o menor velocidad, etcétera, que lo que hace es que ponga encima de la persona, sea el conductor o sea el peatón, la decisión de generar una acción, en este caso que el carro cruce o que el peatón camine. Y por lo tanto, como nosotros como personas, en un contexto tan desregulado y tan poco homogéneo, vamos a equivocarnos. ¿Y esa equivocación qué ocurre? Pues que nos atropellan, que nos matan, que se chocan, etc. Entonces el costo en vidas y en impacto económico y en impacto moral, etcétera, a partir de ese mal diseño urbano, es enorme, porque la ciudad debiera ser lo suficientemente intuitiva para que sí, de cuando en cuando pueda haber algún error humano, pero que no sea esa la norma. Y es a lo que nos enfrentamos siempre, porque entonces miramos al conductor y nos aseguramos que nos está mirando y de verdad, no como tipo acá estoy, y luego recién te tienes a cruzar igual con miedo, mientras que el conductor ya te dice pasa y te atrás te toca el claxon, y en verdad no terminas de saber y te puedes equivocar, de repente no te vio. ¿No? De repente vio atrás, de repente se asustó con el del fondo. El que viene en el otro carril. Viene el otro carril, claro, a Amadeo mi vez casi me lo atropellan en la bici porque un señor frenó muy amable y el otro metió el carro y el propio conductor fue a pelear. Pensar que el escenario de una ciudad como la de Lima es un escenario, yo diría que
es una especie de tortura, porque claro, si tú te tienes que demorar para llegar a tu destino, obligado porque es el trabajo, por lo que fuere, si son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, Claro, es terrible. eso es una tortura. Entre nosotros eso, que venga Dios y lo veas y se llame calidad de vida. Eso es un desastre. Entonces, en ese escenario, lo más fácil como personas es que nos irritemos. Por tanto, la idea de ganar un segundo está por encima de cualquier otra cosa, porque esa tortura no la soportas. Un día sí y otro también. Y depende del día que te coja malo, pues ya está. O sea, la situación viene determinada también por el escenario que uno vive. Y hay que ser comprensibles en este sentido. Entonces, que todo el mundo va, pues eso, de gentlemen y de personas, digamos, súper educadas y todo lo cual, pues el de atrás se pone de los nervios, porque claro, uno es consciente, pero el de atrás tiene prisa, porque lleva ahí no sé cuánto tiempo Claro. perdiéndolo en algo que no quiere, porque no es su intención estar ahí metido en esa caja de cerillas. Hay que cambiar el escenario. El escenario de movilidad tiene que cambiar radicalmente. Pues sí, ¿se puede hacer? Bueno, estamos en ello. Nosotros hemos hecho desarrollos maravillosos con ganancias de tiempo increíbles, con unos incrementos de usuarios de transporte público nunca vistos. Pero, bueno, porque tenemos técnicamente los conocimientos para hacerlo y hemos tenido la suerte de vivir en un momento determinado en una España que ha ido mejorando en este sentido, en que la sensibilidad sobre estas cuestiones también ha mejorado mucho. Y bueno, todo tiene su proceso, pero bueno, se pueden conseguir cosas fantásticas. En lugares como Lima, pues es más que necesario, es urgente. Es urgente incluso de manera egoísta para todos vosotros, porque sois los que tenéis que comeros esos tiempos que os guste o no tenéis que pasar allí dentro. Este es el tema. ¿Preguntas por allá? Mari. Bueno, un comentario. Mari ex ocupa tu calle, siempre parte del equipo. Los que pasan por Ocupa, nunca sales de Ocupa. O sea, primero creo que si la norma es no respetar a todos, lamentablemente, por ahora nos toca seguir siendo rebeldes, ¿no? Yo varias veces, bueno, cuando he manejado, doy el pase, y cuando soy peatón, cuando voy caminando por la calle, a veces me pongo un poco desafiante incluso. Pero bueno, creo que nos toca lamentablemente eso por ahora, igual siendo súper precavidos. Igual como somos ciclistas, creo que también ahí es una cosa intermedia, porque eres vulnerable, pero también puedes vulnerar. Es una cosa un poco rara. Pero bueno, yo quería preguntar una cosa a Salvador sobre los pilotos que se están haciendo de supermanzanas en Lima, porque recuerdo claramente que hace un año estuviste también, y creo que ahí fue donde inició. Y siempre se habla, cuando hay una teoría que se plantea, de que se tiene que como adaptar a los lugares. Muchas veces, en el caso de Perú, le dicen tropicalizar, ¿no? Como viene esta idea y hay que tropicalizarla. Entonces, me interesa mucho saber, más allá de la teoría, qué aprendizajes se han dado con este experimento de traer el concepto a Lima, y con todas nuestras particularidades, qué retos, o sea, qué problemas difíciles han aparecido, y también qué oportunidades, porque yo sospecho que también el mismo contexto, la misma gente, da paso a que algunas cosas sean más sencillas, otras más difíciles, pero otras más sencillas. Me interesa mucho saber justamente eso, qué es lo que ha aparecido. Bueno, yo te diría que esta idea de la particularidad, no ha habido ninguna ciudad en la que no me hayan dicho que es que aquí somos diferentes. En ninguna. En Vitoria, bueno, poco más o menos me dijeron que me fuera a mi casa y hiciera los experimentos con gaseosa, ¿entiendes? O sea, pero en cualquier... Es que tú no sabes dónde estás, es que tú esto... Que hay idiosincrasias que son distintas. Sí, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que finalmente todos nos tenemos que mover. Nos movemos en carro, nos movemos en las calles, que son condiciones muy similares. Se ha globalizado todo esto. El nivel, digamos, cultural que ustedes tienen aquí
no es demasiado distinto al que tenemos nosotros. Y eso se puede comprobar en las reuniones que hemos tenido. O sea, yo no he visto diferencias que me llamaran la atención de decir, ostras, no. Y te voy a decir además otra cosa. Cuando hay entusiasmo, cualquier pequeño déficit que se pueda encontrar se supera con ese entusiasmo. De aquí, nosotros decimos de aquí a Lima, como está súper lejos eso, ¿no? Entonces, no he visto grandes diferencias. O sea, el tema de la tropicalización no la he visto o no he sido capaz de verla. A ver, podrías... Entonces, hay detractores y hay entusiastas. La parte de detractores en cada uno de los distritos lo han identificado, han hecho un trabajo excelente de identificación y de cómo neutralizarlo. Alguno decía, lo hemos rodeado. O sea que en principio, bueno, funcionan exactamente con los mismos criterios, los problemas son prácticamente los mismos, el estar, digamos, en contra tiene los mismos motivos, es muy parecido. Normalmente se llama la resistencia al cambio de hábitos. La resistencia al cambio de hábitos es la clave. Entonces tú tienes en cualquier proyecto de transformación urbana, en el ámbito del espacio público, en lo territorial, puede llegar hasta el 30% de gente que está en contra, pero que cuando luego han vivido en esa realidad transformada porque se ha impuesto esa transformación, finalmente al cabo de un tiempo, suele ser siempre menos de 2 años, los que más en contra estaban muchas veces son los que más abrazan el proyecto, porque se dan cuenta que los argumentos que tenían eran tonterías. Y yo en el caso de Barcelona, por ejemplo, tengo alguna anécdota interesante porque vino una periodista del New York Times, hizo un reportaje que salió en primera página, o sea, en la portada, una cosa maravillosa, o sea, fue un bombazo. Y bueno, y al cabo de 3 o 4 años nos volvimos a ver porque yo fui a dar una conferencia a Nueva York y ella estaba entre el público, y cuando acabé me dijo, ¿qué tal, Salvador? Digo, ahora mismo estamos en plena guerra, porque había, digamos, una iniciativa, bueno, por un tema político, o sea, había una serie de circunstancias que había coincidido como si fuera una tormenta perfecta. Y en plena guerra, le dije yo. Dice, sí, ya lo sé. Dice, ¿sabes que me está escribiendo el presidente del Real Club Automóvil Club de Cataluña, que es, digamos, la avanzadilla, digamos, del sector del automóvil? En el caso de Cataluña y de España es así, es decir, es el representante, la vanguardia, en la que abre camino, digamos, en beneficio de los intereses de ese club, de ese gremio. Y me está enviando todas las noticias negativas sobre las supermanzanas. O sea, y que me pide que escriba un artículo en contra. Y yo le dije, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Dice, tú ya me vacunaste, me dice. Digo, ¿y qué quiere decir que yo te vacuné? Dice, bueno, pues que me dijiste que antes de entrevistarme conmigo, que fuera a hablar con los colectivos que estaban en contra, entre ellos los del RAC. Luego le dije, por favor habla también con los que están a favor. Y luego, por último, antes de entrevistarme, vete a ver a los que hace 10 años que viven en una supermanzana. Y tú te haces tu propia composición de lugar y luego hablamos. Dice, claro, yo allí vi que lo que planteaban los que estaban en contra eran unas tonterías como una catedral. O sea que por dar 150 metros de vuelta más para llegar a su aparcamiento, en comparación a los beneficios que representaba aquella transformación, y pues claro, es que no tiene comparación.
Con lo cual, que digan lo que quieran. ¿Me entiendes? Por tanto, yo creo que el tema de ser muy transparentes es muy importante en todos estos procesos. Pero no nos olvidemos de la estrategia, y a veces hay algunos opositores que la mejor manera para neutralizarlos es ignorarlos, ¿no? O sea, no darles, no alimentar al troll, digamos, ¿no? Para evitar justamente que ocurra. Y luego también hay otras estrategias como graciosas que nos han contado algunos colegas y otras que también hemos hecho nosotros, pero para no contar las nuestras. Por ejemplo, habían unos colegas, de hecho, de España, de Madrid, que hacían actividades en la plaza. Y siempre hacían actividades en una plaza y tal, ¿no? Entonces habían a estos vecinos que no les gustaba, que la música, que tal y tal. Entonces, uno de ellos ya era el presidente, ¿no? Casi de la oposición en la plaza. Y claro, lograron tener contacto, siempre se quejaba, entonces le dijeron, bueno, nada, cada vez que hay un problema me llamas a mí y yo lo resuelvo. Entonces empezó, pues, cada actividad él lo llamaba, que la música está muy alta. Entonces el colega se acercaba, ok, sí, un ratito, entonces el señor miraba por su ventana, se acercaba al señor de la música, hablaba, no sé qué. Oye, ¿ya está mejor? El señor, sí, está mejor. No bajó nada el volumen. Pero era un ejercicio de escucha, ¿no? Un ejercicio de entendimiento. Y claro, el señor, don no sé cuánto, tendría pues la capacidad de poder reportar a sus colegas, me hicieron caso, ¿no? Y lograrlo de esa manera, ¿no? Porque, y al final son quienes acaban volviendo, se sienten incluidos y acaba fluyendo, ¿no? Y tampoco hay que subestimar, ¿no? Eso sí, No. hay que tener como un olfato ahí bueno para saber con quiénes. Y, por ejemplo, una de las que nos pasó en San Borja, que ayudamos también hace varios años, en una gestión pasada, a crear una oficina para que trabajara temas justamente vinculados a recuperación de espacio público, de urbanismo ciudadano, urbanismo táctico y tal. Y había una pugna entre el área ambiental, que era con la que estábamos trabajando, y desarrollo urbano. Pero era así brutal. Y la solución para que no se molestaran los de desarrollo urbano fue cambiarle el nombre. Y en vez de que se llame intervenciones urbanas, se llamó algo así como intervenciones verdes. Nada más. Entonces, eso sí era ambiental. Lo otro no era ambiental. Y con eso se resolvió, ¿no? O cuando, como claramente no habían, y todavía no hay normativa para hacer implementaciones ligeras o como temporales, nuestras primeras intervenciones, las que salían con licencia de eventos. Un evento, claro, eran 8 meses de espacio público, pero evento, si quiere que sea evento, yo firmo eso. Entonces hay que también saber hackear ese sistema, y ahí es donde un aliado a nivel de funcionario público es sumamente valioso, porque va a poder encontrar la manera de darle la vuelta. Ahora hace poco pasé por la avenida, creo que es principal, y había un gran letrero de mejoramiento de vereda, no sé qué, y urbanismo táctico, porque ahora ya es una línea dentro de la obra pública, ¿no? Que a mí no me encanta que el Estado haga urbanismo táctico. Creo que ese no es su fin es que haga obra y espacio público definitivo, pero digamos, es parte del avance, ¿no? Entonces, como interesante ese proceso. El tema del espacio, ayer lo hablábamos con los distritos, yo creo que fue una discusión interesante, y es qué papel tiene el urbanismo táctico en el cambio urbano. Entonces, yo hasta ahora, digamos, lo que yo les decía es que hasta ahora las intervenciones de urbanismo táctico a mí no es que me gusten mucho, ¿eh? Pero, y además yo creo que se tiene que trabajar en el ámbito del diseño para ennoblecerlo y dignificarlo, y que de alguna manera sirva para lo que tiene que servir. Y yo creo que para lo que sirve fundamentalmente es porque en este escenario de falta de tiempo para resolver los problemas, nos podría permitir, en el supuesto de que implantáramos supermanzanas, que en una ciudad como Barcelona, no sé aquí, pero una ciudad como Barcelona, en 10 años pudiera estar implementada toda la ciudad con urbanismo táctico, porque el precio por metro cuadrado de transformar cada metro cuadrado es solamente de 45 euros al metro cuadrado. Es decir, que con 300 millones de euros cambiamos una ciudad entera en 10 años. Eso quiere decir 30 millones al año para un presupuesto
en el caso de la ciudad de Barcelona, de 3.600 millones de euros al año. O sea, no es nada. Con lo cual, si tú haces urbanismo táctico en estos términos, lo que tienes que preguntarte es si resuelve los mismos problemas que el urbanismo definitivo. Y los resuelve. Resuelve exactamente los mismos problemas de contaminación, de ruido, de accidente, todo. Lo que cambia es la estética. Pero lo cambia, con lo cual, hombre, imaginaros que pudiéramos cambiar esta ciudad en 10 años. Eso sería una revolución. Naturalmente, primero tendríamos que hacer un rediseño de la red de transporte público profunda, pero bueno, en cualquier caso, permitiría tener una calidad urbana inimaginable. No sé si habéis visto las últimas realizaciones en Barcelona. Si eso se expande en toda la ciudad, no hay ciudad más maravillosa en el mundo. Entonces, de lo que se trata primero es de creérnoslo y luego de apostar y mejorar en esos diseños para que, claro, si no, no hay plata suficiente para hacer una transformación. Entonces, ¿qué hacemos? En un debate que yo tuve con Jean Gell, él hacía propuestas de esa acupuntura urbana, de transformación de pequeñas. Yo dije, bueno, sí, pero dime tú, ¿cuánto tiempo necesitas para cambiar la ciudad entera? ¿200 años? Pues no los tenemos. Bien que tendremos que buscar una solución que sea inmediata porque el tiempo apremia. Entonces hay que buscar soluciones que sean lo más eficientes, lo más baratas y que resuelvan la mayor parte de los problemas que hoy tenemos encima de la mesa. Y yo no conozco otra más eficiente que esta. Bueno, y como el tiempo apremia, pasamos entonces un poco al cierre y bueno, obviamente agradecerte, Salvador, por acompañarnos y contestar preguntas y comentarios y participar en este espacio informal. En realidad nadie nos ha dicho que no a una chela urbana, pero creo que habría gente que no se sentiría demasiado cómoda, pues, ¿no? Como en un contexto así tan informal. Pero nada, como les digo un poco, la idea era justamente este espacio para compartir, luego pueden seguir quedándose un rato más para seguir conversando. Jazmín, me habías dicho que iban a hacer una ruta, entonces luego, Jazmín, levanta la mano para que te vean. Va a haber unos recorridos en el marco de la misión que están haciendo, por ahí alguno de ustedes puede sumarse, ahí le preguntan a Jazmín para que les dé detalles. Yo les voy a mandar un correíto, bueno, tenemos que tomarnos una foto, siempre nos tomamos de arriba, o sea, mirando para abajo, y luego también Alex ha estado haciendo, de repente les hacer preguntitas, porque ahí se ha entusiasmado y nos ha hecho preguntas, pero nada, gracias, nos toca seguir siendo desobedientes urbanos, seguir impulsando las cosas, seguir convenciendo, no a ese tío antipático que va a poner mal humor a todos en Navidad, pero a esos con los que pueden empezar con los menos duros. Y nada, estaremos pendientes de las supermanzanas aquí en Lima y en los distritos, estaremos al tanto de qué pasa para ver resultados también y estamos pues entonces en contacto. Voy a mandar un correo al final, igual con algunas fotos y ya más adelante podemos procesar los videos. Y nada, no le saquen cachita a los que no pudieron venir porque han estado peleados los cupos, pero nada, para la próxima igual ahí está el chat, creo que están todos. Y si no, pues pasen la voz a sus amigos para que se sumen ahí, porque sí vamos a seguir poniendo chelas urbanas ahí. Se nos viene posiblemente una en Cusco a inicio de año. Haremos, mi idea, no lo sé si será posible, es hacer al menos una al mes el próximo año, al menos para el primer semestre. Pero si saben, si en el marco de sus proyectos, de repente C40, bueno, igual Banco Mundial o los demás, está viniendo gente de fuera, hay algún especialista y tal, nos avisan y montamos algo así rapidito y simple. Y obviamente no solamente es gente de fuera, también gente local, así que si tienen que proponer alguna temática o algo, podemos empatar cositas y generar ahí proyectos. Todo depende de cómo esté yo de energía. Pero bueno, en buena hora. Así que nada, gracias, un aplauso a todos. Nos tomamos una...